Súper, vamos a dar inicio. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Bienvenidos. Yo me presento, soy Camila Fajuri, Bootcamp Coordinator en Worky. Hoy pues tengo una invitada súper especial, Marta Zanabria, directora del área de tecnología en Hays. Martis, bienvenida. Muchísimas gracias por tu espacio. Si quieres, cuéntanos brevemente un poco de ti, de tu experiencia y pues bueno, vamos dando inicio a lo que va a ser este webinar principalmente. Hola Cami, muchísimas gracias por esta invitación y por este espacio. Espero que podamos compartir mucho acerca de lo que hemos venido haciendo, de lo que yo sé del mercado y poderlos apoyar en este proceso. Les cuento, yo llevo alrededor de 6 años y medio trabajando en Hays. Nosotros somos una compañía de reclutamiento y básicamente de qué me encargo, de qué nos encargamos con mi equipo de trabajo, de apoyar a diferentes compañías en la consecución de perfiles de tecnología y digital. Entonces conocemos todos los pormenores de todo lo que pasa tras bambalinas en un proceso de selección, tanto desde el lado de candidatos como clientes, y hemos vivido todo este proceso de transformación que ha llevado a un crecimiento importante a nivel tecnológico y digital en Colombia y en la región. Entonces, como te decía, espero poder compartir mi conocimiento y todas las preguntas que tengan, pues que nos las puedan hacer a través del chat. Listo, perfecto, buenísimo. Entonces, pues bueno, bienvenida, vamos a arrancar. La idea es que esto sea una conversación súper amena para todos. Las preguntas que vayan surgiendo, pues las pueden ir realizando en el chat y pues en el momento adecuado yo se las estaré compartiendo a Martis. Digamos que parte de lo que queríamos realizar con este webinar, Martis, era entender un poco y contextualizarnos sobre lo que está pasando en el mercado laboral en las industrias de tecnología y de startups. Muchas veces pues como que no sabemos qué diferencia hay entre tecnología y startups, si hay alguna diferencia. Entonces la idea es que nos cuentes un poco de lo que es esta industria y de lo que está pasando laboralmente en este tipo de compañías. Bueno, listo, te cuento. Mira, básicamente el mundo de tecnología, por decirlo así, ha tenido un crecimiento bastante importante en los últimos años y este último año, pues aún más, dada la pandemia y dado toda la situación actual. ¿Qué ha venido pasando? Básicamente, muchas compañías previamente veían el sector de tecnología o las áreas de tecnología como un área de soporte en donde simplemente las personas que trabajaban en tecnología se encargaban de que los sistemas y que todo funcionara correctamente y de dar soporte. Algunas otras áreas como, o algunas otras compañías como el sector bancario siempre ha sido de gran importancia el sector de tecnología porque aunque no lo creamos es el corazón de muchas de estas organizaciones, pero eran sectores más tradicionales. Y toda la parte digital, de e-commerce, de data, eran sectores o eran áreas que eran mucho más desarrolladas por tipos de compañías como telecomunicaciones o algunos que eran más arriesgados. Con todo este tema de la pandemia, lo que se ha generado es que, pues básicamente, tener canales de digitales, de e-commerce o digitales, pues ya se volvió una obligación, una forma de comunicación. Básicamente, muchas compañías se dieron cuenta que necesitan transformarse para básicamente poder tener mayor penetración en el mercado o diferenciadores para sus clientes. Se dieron cuenta que a partir de data se puede obtener mucha información para conocer a sus clientes y para conocer también su producto. Se dieron cuenta que necesitamos mejorar la experiencia de usuario porque pues básicamente el público cada vez es más exigente y la experiencia que tú tengas con un servicio de soporte o con la aplicación va a hacer que la persona decida quedarse o no. Entonces, esto hizo que se empezaran a desarrollar nuevas posiciones o nuevos cargos al interior de las organizaciones y que adicional se generara un nuevo mundo. Entonces, tenemos compañías de tecnología. Las compañías de tecnología son compañías que proveen servicios de tecnología, bien sea servicios en temas de infraestructura, en temas de software o empresas que proveen personas para que desarrollen proyectos de tecnología. Tenemos compañías que son startups, que de hecho hemos tenido un crecimiento, son las que van a rondas de capitales, son las que algunas ya están en periodo de considerarse unicornios o son consideradas como unicornios. Y estas básicamente son compañías que basan sus procesos en tecnología, pero no necesariamente su core de negocio es tecnología. Analicemos algunas por ejemplo, de educación.
ellos ofrecen cursos o ofrecen formas de educación en donde su servicio es educación, pero al final lo hacen a partir de plataformas tecnológicas. Entonces, si bien estas, por ejemplo, se llaman EdTech, educación tecnológica, o por ejemplo estas aplicaciones que se procesan o que trabajan a través de vehículos. Entonces lo que hacen es acercar tanto al usuario como al cliente y finalmente lo hacen a través de una plataforma. Entonces estas son las consideradas startups. También tenemos algunas que son consideradas fintechs, que también es otro mundo diferente, que son compañías que lo que hacen es proveer servicios financieros a través de plataformas tecnológicas. Entonces, si analizas, a la final todos estos nuevos grupos de compañías siempre basan su servicio u ofrecen su servicio a través de una plataforma tecnológica y es por eso que al entrar a analizar sus equipos de trabajo, se puede decir que más del 70% de la compañía tienden a ser equipos de tecnología o equipos digitales o equipos de data y por eso hay una alta demanda de este tipo de perfiles en estas organizaciones. Y también tenemos compañías más tradicionales, como lo puede ser la banca tradicional, compañías que pueden ser de retail, de consumo masivo y demás, que tienen sus áreas de tecnología y que adicionalmente pues quieren desarrollar y hacer procesos en temas de tecnología, en temas digitales, lo mismo en temas de data, de experiencia de usuario y demás, desde su área de tecnología que provee servicios internos. No sé si tienes alguna pregunta con relación a esto. No, digamos que por ahora me queda claro un poco la diferencia. Digamos que acá me parece importante definir de repente, no sé, esta diferencia de segmentación que tú haces entre tech, fintech, entre estas como mini industrias dentro de las startups. Hay algunas que estén en mayor crecimiento o en mayor auge, donde de repente, no sé, las personas que están asistiendo al webinar digan, hay que poner un foco más importante en este tipo de industrias, o es algo como que se está dando de manera igual en estos microsegmentos, si lo podemos llamar así. Bueno, yo creo que depende también del país. Creo que la mayor cantidad de población está ubicada en Colombia, aunque vi que algunas personas en el chat escribieron de otros países, pero creo que depende mucho de la dinámica. Entonces, dentro de lo que hemos podido analizar y observar en Colombia, pues básicamente el sector de fintech es un sector que se está moviendo con bastante fuerza. El sector, por ejemplo, también de pues todo lo que tiene que ver con delivery, si tenemos pues uno de los unicornios en Colombia, pero pues han entrado jugadores interesantes a hacer bastantes apuestas pues para mejorar el servicio y para mejorar algunos otros temas que de pronto pueden ser importantes de revisar al interior de este sector, pero creo que en general en cada uno de los diferentes segmentos de la industria encuentras grandes jugadores y creo que acá depende más es hacia dónde yo me quiero enfocar o qué puede llegar a ser interesante y entender también el tipo de posiciones en las cuales para mí es interesante y donde puede haber más desafíos y desarrollo. Porque en general en todo lo que tiene que ver con estas nuevas startups de tecnología o fintechs, hay mucho por ahondar, hay mucho camino y hay muchos que están llegando al país y se están desarrollando al interior del país. Ok, perfecto, súper, buenísimo. También de cara a los candidatos, ¿no? Uno emprendiendo esta búsqueda de trabajo, porque este tipo de sectores pueden ser como un atractivo, ¿no? Porque debería, digamos, como cuéntanos qué está pasando en este tipo de empresas para que los candidatos estén queriendo migrar a trabajar este tipo de compañías. Mira, es un poco, y está muy alineado al tema de la cultura, ¿no? Son compañías que son un poco más flexibles a nivel de cultura, son compañías que pues no hay nada o se está desarrollando, entonces tú puedes generar o hacer parte de la estrategia, buscan personas que sean súper hands-on o que sean súper bueno, ¿en qué puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo desarrollar? Probemos una idea porque están en proceso y por esto y de esta manera es atractivo porque a la final en algunas compañías, no en todas, multinacionales o nacionales, pues ya hay una estrategia clara, ya los marcos están definidos, tú puedes hacer algunos aportes a nivel de estrategia, pero digamos que ya hay unas definiciones claras. En este tipo de compañías tú llegas a crear, a desarrollar, a innovar, a
ensayo y error y aprendizaje. Entonces, en temas de aprendizaje profesional es muy atractivo para muchos profesionales y adicional son una puerta de entrada interesante para aquellos que quieran desarrollarse en otro tipo de posiciones, como te decía, por ejemplo, en temas digitales, diseñadores, data, analítica. Es bastante interesante porque pues claramente estas compañías se basan en estos procesos. Ok, perfecto. Acá hacen una pregunta interesante y creo que va alineada a lo que estamos hablando y es qué tan cierto que en Colombia existe un déficit en estos cargos de tecnología en programación, data science, etcétera. Y preguntan un poco como sobre qué tan viable es ese cambio, transición de trabajo, por ejemplo, si vienen de si vienen de ser ingenieros de petróleos para buscar ser programadores Python o este tipo de cargos. ¿Cómo lo ves tú, Martis? Mira, para responder la primera pregunta, sí, existe un déficit y de hecho muchas compañías están sufriendo actualmente porque no encuentran perfiles. En Colombia está sucediendo un fenómeno bastante interesante y es que muchas compañías extranjeras están llegando a montar sus centros de desarrollo, sus hubs en Colombia. Muchos otros están contratando del exterior en Colombia con una propuesta atractiva a nivel de salarios. Otras compañías adicionalmente se está desarrollando todas estas startups fintechs que hemos venido hablando y otras empresas también están empezando a ver el área de tecnología pues en su interior como una propuesta de desarrollo y de diferenciación. Entonces, lo que ha hecho esto es que haya una alta demanda de este tipo de perfiles y nosotros tenemos escasez y déficit a nivel de personas que desean estudiar esta carrera o a nivel de personas que estaban estudiando esta carrera. Entonces, yo siempre creo que, o he pensado que hay mucha cama para tanta gente, perdón, hay mucha gente para tanta cama, ya me confundí, hay mucha cama para tanta gente, ya se me olvidó el dicho, pero y básicamente siempre buscan que la persona cumpla con unos requerimientos interesantes y por eso se ha creado no solamente un déficit, sino también una burbuja de salarios y que muchas compañías estén compitiendo por las mismas personas. Entonces, para responder la pregunta concreta de Fernando, sí hay un déficit que se está ampliando y por eso la pandemia ha ayudado mucho porque muchas compañías han decidido poder mirar hacia otras ciudades y han tomado bastante relevancia ciudades como Cali, ciudades como Pereira, Popayán, Bucaramanga, Barranquilla, que de pronto antes no era tan fácil y tenían las personas que hacer un cambio a ciudades principales como Bogotá y como Medellín. Ya ahora la pandemia ha facilitado que las personas puedan trabajar de manera remota y que las compañías entiendan que también es posible hacerlo. Y lo que tú mencionas de qué tan fácil es hacer la transición y cambio de carrera, según el ejemplo que tú nos dabas, es que mira, depende mucho de las empresas y también depende, Fernando, de la capacidad que tú tengas de aprendizaje y de aprendizaje individual. Porque básicamente, pues una persona o una compañía contrata a alguien por sus skills técnicos, por la capacidad de resolver ciertas pruebas técnicas que puedan estar enfocadas en cada una de data, de programación o de diseño y qué capacidad tú has tenido de aprender y de desarrollar, no necesariamente, y aquí valga la aclaración, porque tú seas ingeniero de sistemas, tienes más capacidad o no, digamos que ahora están más abiertos a recibir personas con cualquier tipo de educación o de background, pero sí es importante que tú de manera individual aprendas, interactúes, tengas experiencia para que realmente puedas alcanzar a esos niveles que se están pidiendo. Si tú aplicas para una posición de no sé, Data Science Senior, pero pues tú no tienes experiencia, pues tenemos que ser conscientes que tenemos que iniciar esa carrera o que tenemos que llevar una preparación individual para poder alcanzar estos niveles. Ok, listo, perfecto, buenísimo. Martis, también a propósito de esto que hablas pues, de la pandemia, virtualidad, trabajo remoto, efectivamente, y todas las compañías startups y todas las compañías de tecnología están trabajando bajo esta metodología remoto. Uh-huh. No todas. En realidad, un gran porcentaje sí, pero todavía no
se sabe cuál va a ser el futuro. Digamos que hay muchas que quieren que sus personas o sus empleados continúen trabajando de manera remota, otras quieren tener un modelo híbrido, otras quieren en un futuro que se vuelvan a reunir en la oficina para poder tener pues esta creación de cultura, porque a veces cuando tú estás creando una compañía, pues también tienes que crear cultura. Entonces, creo que ya depende más de las iniciativas de cada una de las organizaciones y en general no hay una respuesta única que te pueda dar a esa pregunta. Depende en verdad mucho del momento de la compañía, depende mucho del origen de la compañía y de cómo se quiera establecer a futuro. Por ahora, en la gran mayoría de organizaciones sigue el tema remoto, por lo menos y creería que durante este año. Ok, listo, perfecto, buenísimo, súper. Martis, acá Jaide Rodríguez pregunta, durante la charla indicará perfiles para trabajar para startups como EdTech, FinTech. Mira, en realidad los equipos de tecnología de estas startups son exactamente iguales. Lo que pasa es que algunas necesitan experiencia en ciertos temas o adicionar otro tipo de perfiles. Pero normalmente en estos equipos de tecnología, ¿qué perfiles encuentras? Encuentras desarrolladores, ya dependiendo de la compañía o de la startup, con unos requerimientos de lenguajes de programación diferentes. Encuentras equipos de data, entonces acá encuentras ingenieros de datos, data science, arquitectos de datos, y lo encuentras en cualquier compañía de una startup, encuentras arquitectos de desarrollo, encuentras perfiles como DevOps y ya yéndonos más hacia la parte digital, encuentras diseñadores UX, diseñadores UI, encuentras personas que tengan experiencia a nivel de experiencia con cliente, personas de soporte. Lo que cambia es un poco el front de estas compañías. Entonces, ¿a qué me refiero con front? Que si la compañía pues es un e-commerce, seguramente va a tener personas de producto, seguramente va a tener jefes de e-commerce o líderes de e-commerce. Entonces, pero en lo que hablamos de tecnología per se y de estos equipos, los equipos son exactamente iguales o se componen por el mismo tipo de personas. Lo que cambia son los requerimientos técnicos. Ok, perfecto. Martis, ¿qué tipo de skills, competencias se están necesitando para entrar a estas industrias si no quiero estar en el área de tecnología directamente? Es decir, trabajo en producto, en ventas, en logística, en otro tipo de áreas, pero quiero entrar a ser parte de este tipo de industrias que es importante que pueda desarrollar, deba desarrollar en términos de competencias o habilidades. Mira, creo que esto es inherente a si estés en la parte de tecnología o en la parte de negocio. Y es uno, flexibilidad, porque estas compañías son entornos cambiantes. ¿Y a qué me refiero con entornos cambiantes? Que hoy se asume una estrategia, pero puede que después de un análisis, de un trabajo sobre esta estrategia, se diga, no, necesitamos modificar la estrategia y por ende necesitamos cambiar la metodología de trabajo. Entonces, pues normalmente tú ya vienes acostumbrado a un ritmo de trabajo y volver a hacer ese cambio y adaptarte requiere cierto tiempo. Entonces, una de las características importantes acá es la flexibilidad. Otra característica importante es lo que hablábamos un poco de hands-on, de tener la capacidad de lo que nosotros comúnmente decimos arremangarnos y entender que en muchas de estas compañías estás en co-creación, entonces tienes que hacer tanto parte operativa como ponerte desde la parte estratégica, como analizar un poco más allá e identificar cómo se pueden hacer las cosas diferente. Otra característica muy importante es la adaptación, que va muy alineada a la flexibilidad y es la capacidad o la adaptación a los cambios por este mismo ambiente que se puede llegar a manejar de cambios y procesos. Y cuando ya hablamos de características por los cargos que está mencionando Juan Camilo, hay una parte muy importante y es siempre pensar en el negocio, cómo yo puedo impactar al negocio. No solo pensar en números, en el producto, sino en qué me hace a mí diferente, en cómo yo puedo impactar a mis clientes, en cómo yo puedo basar mi producto en una experiencia. Y al final lo que todas estas startups buscan es brindar una experiencia diferente a los usuarios. Entonces, creo que esos serían cuatro características que pueden ser bastante importantes a tener en cuenta. Una quinta, comunicación.
saber comunicarnos tanto de manera horizontal con nuestros pares como de manera vertical, como desde nuestro rol poder explicarles a personas que no conocen sobre lo que estamos hablando de una manera simple y sencilla para que nos puedan entender y poder generar influencia. Creo que esto a veces nos cuesta, estés en tecnología, estés en ventas, estés en producto, creemos que las otras personas entienden nuestro lenguaje o el lenguaje que es inherente a nuestro cargo y puede que no. Entonces, muchas veces necesitamos poder tener la capacidad de comunicarnos de una manera diferente para poder hacer y tener mayor claridad en nuestras ideas. Perfecto, súper. Acá Juan Camilo Mejía hace una pregunta importante y ¿cuáles son las habilidades que más buscan las empresas tech para cargos relacionados como business development o comercial? Cami, lo que hablábamos, flexibilidad, comunicación, pensar en negocio y capacidad de encontrar esos diferenciadores. Perfecto. Algo que hemos evaluado, por ejemplo, en el bootcamp en Worky, es que los reclutadores evalúan también el estilo de comunicación, digamos, la terminología y el tipo de palabras que se utilizan. ¿Qué aconsejarías a las personas que van a asistir a procesos de selección con este tipo de empresas, pero que vienen de repente de sectores más tradicionales, donde la comunicación es un poco más, no sé, más seria o con temas ya un poco más de jerarquía que de pronto en startups no se da tanto y que pueden influir en un proceso de selección? Mira, aquí hay algo muy importante y es, en este tipo de compañías, el doctor, ingeniero, señor, no se maneja porque esta es una comunicación uno a uno. Entonces, es una comunicación de confianza. Si bien, como en todas las compañías hay una jerarquía, no son jerarquías tan marcadas porque son organizaciones con un ambiente mucho más joven. Entonces, uno, eliminar este tipo de adjetivos o calificativos porque acá pues no se manejan. Dos, en realidad, identificar cuál va a ser la persona a la que tú vas o con la que vas a tener la entrevista. Entonces, siempre es importante en cualquier tipo de entrevistas que tú analices cuál va a ser el interlocutor, entra a su perfil de LinkedIn, lee cuál ha sido su experiencia, determinar un poco cuál ha sido el background y cómo va a estar enfocada esta entrevista. Ejemplo, si tienes la entrevista con un director financiero o el CFO de esta organización, pues seguramente sabemos que la entrevista va a ser mucho más numérica. Si tienes la entrevista con una persona comercial, pues se va a enfocar a los targets, cómo enfocas o cómo haces la estrategia comercial o cómo llegas a cierto público. Seguramente también te va a preguntar acerca de números, pero ese sería un primer consejo, revisar muy bien cuál va a ser tu interlocutor y chárlalo como si fuera un amigo. Creo que acá no lo digo para que seas confianzudo, porque de pronto a veces se malinterpreta y uno tiende a ser mucho más cercano con sus amigos, pero sí tratar de tomar una actitud de estamos a la par, somos uno a uno. Entonces puedo tener mayor confianza, no tengo necesidad de ser tan sumamente formal, sin perder la esencia de la persona, porque a veces cuando nos ponemos en el papel de tratar de ser otro, se nota en la entrevista. Entonces es tratar de relajarse, sentir que estás hablando con una persona que está a la par tuyo, que tiene una experiencia diferente y que está en una oportunidad y claro, te está evaluando, pero a la final tú eres el que también tiene conocimiento sobre ese rol y sobre esa experiencia. Y si tú te organizas, te preparas, identificas cuál es la compañía, cuál es el nicho del mercado y quién es el interlocutor, tienes los insumos necesarios para poder afrontar la entrevista. Ok, perfecto, súper. Acá hacen también otra pregunta importante, Marty, si es Elisa Vázquez. Buenas noches. Tengo entendido que la demanda en cuanto a los perfiles técnicos y desarrollo cada vez están en aumento. Quisiera saber cómo se están comportando perfiles más administrativos como Delivery Manager, Project Manager, Scrum Masters. ¿Cómo ha sido su demanda? Muchas gracias. Mira, en este tipo de organizaciones tienen una alta demanda. Los delivery managers, sobre todo en compañías cuyo core de negocio es tecnología, es decir, que proveen servicios de tecnología a terceros, están a la orden del día porque básicamente tienen que llevar el control en tiempo, demanda, calidad de los proyectos. Entonces, esta es una posición que realmente
tiene bastante relevancia dentro de este tipo de organizaciones. Project Manager los encuentras, pero que tengan experiencia y que ya estén manejando temas de metodologías ágiles, y lo encuentras en todo este tipo de organizaciones de startups, y lo mismo los Scrum Master. Básicamente, estas figuras son relevantes e importantes. ¿Por qué? Porque lo que se busca es, uno, la implementación de las metodologías ágiles, y dos, pues que se cumplan con los determinantes de los proyectos, bien sea para terceros como clientes o al interior de los proyectos en las diferentes áreas de tecnología y desarrollo. Aún así, hay Project Managers y Scrum Master que no solo se basan en tecnología, sino están en otras áreas de la organización y pertenecen a otro tipo de células. Y aquí también pues son de vital importancia. Perfecto. ¿Nos podrías contextualizar un poco más, Martí, sobre lo que implica o lo que significan las metodologías ágiles en este tipo de posiciones? Claro que sí, mira, nosotros normalmente, ¿qué son las metodologías? Digamos que aquí son formas, para hacerlo más simple y más sencillo, son formas de trabajo. Antes se trabajaba mucho sobre la PMP o de cómo se enfrentan ciertos proyectos. Entonces, normalmente se trabajaba sobre la PMP tradicional, actualmente se está trabajando sobre metodologías ágiles, y son formas en cómo se trabajan los proyectos y cómo se trabajan los grupos de trabajo, o cómo se gestionan los equipos de trabajo. Entonces, en este momento, la más común y la más utilizada es Scrum para la gran mayoría de compañías, pero hay otros que manejan Kanban, y que de hecho, tú desde el punto de vista de este tipo de posiciones más técnicas, es interesante que puedas certificarte y puedas hacer este tipo de estudios. Es bastante interesante para las organizaciones. Y aunque tú no lo creas, hay compañías que están adoptando este tipo de metodologías, no solamente para sus áreas de tecnología, también para sus áreas de recursos humanos, para sus áreas de ventas. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando tienes equipos con una variedad de cargos y equipos más colaborativos, puedes tener mejores resultados. Perfecto, buenísimo. Gracias, Martis. Fernando Casas hace la siguiente pregunta o comentario: en vista de esa escasez de programadores y la necesidad de llenar vacantes, ¿cómo juega la edad de los candidatos en empresas de tecnología? En un contexto latinoamericano sabemos que la edad jugó un papel en contra por el bono demográfico, pero en Europa las personas en capacidad productiva cada vez son más viejos, entre comillas. He visto personas de más de 40 años haciendo una transición de carrera en las tech. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves? Mira, creo que es súper gracioso, porque siempre he considerado que las áreas de tecnología, las compañías de tecnología, son súper abiertas a nuevos perfiles y son muy inclusivas. ¿Por qué? Porque básicamente en todo lo que tiene que ver con tecnología pura, pues este tipo de perfiles presentan una prueba, y eres tú con tu conocimiento, y si tienes una muy buena prueba, sin importar temas de edad u otros temas de género u otros temas que también puede ser en algunas otras compañías un problema, entre comillas, acá es, si te va bien en la prueba, pasamos a la siguiente etapa. Entonces, creo que ahí es. Y en verdad, a veces no afecta tanto la edad, sino el nivel de conocimiento que tú tienes versus lo requerido por la organización. Y acá un punto y que muchas organizaciones también están pensando, y es cómo estas personas mayores, entre comillas, también tienen estas características como flexibilidad, agilidad, apertura al cambio, que de pronto antes no lo veíamos tan fuerte, porque pues ahora estamos viviendo muchos cambios a nivel tecnológico. Entonces, creo que sí hay apertura en un gran número de organizaciones. Sí es importante que las personas, entre comillas, mayores, porque en realidad creo que 40 años es bastante joven, pero que de pronto pueden ser y no hablemos mayores, hablemos de un mayor nivel de seniority, que puedan tener la capacidad de ser más flexibles, de adaptarse a los cambios, de ser ágiles, y de tener esa capacidad de aprendizaje, y también adicional entender un poco el contexto a nivel de cultura de la organización, que ahí es donde podemos tener algún tipo de choques. Hay compañías en donde el promedio de la edad es muy joven, y lo que buscan es mantener ese promedio de edad, y digamos que ya es un tema cultural de cada organización. Hay compañías en donde la media son 27 años. Entonces, pues obviamente, si una persona
que sea más senior, con más edad, pues no va a estar, digamos, acorde con esta cultura y la compañía busca mantener estos rangos de edades. Entonces, creo que ahí en ese punto la decisión la tiene más la organización, pero sí a nivel de personas y a nivel de candidatos es importante trabajar en esos otros aspectos y fortalecer, si hablamos desde la parte técnica, esos conocimientos para que al momento en que tú presentes la prueba sea tan buena y tengas conocimientos actuales que puedas pasar a una siguiente ronda. Perfecto, buenísimo. Acá hacen otra pregunta también cambiando un poco de áreas. Desde el otro frente, hablando de recursos humanos, ¿cuáles son las competencias que requiere un profesional para trabajar procesos de búsqueda en este medio? ¿A través de qué herramientas puede trabajarse de forma específica este colectivo? Carolina, si te entiendo bien, la pregunta es, tú haciendo búsquedas a nivel de reclutamiento para compañías para startups o para tecnología, porque quiero poder responderte la pregunta y tengo esa ambigüedad cuando tú hablas este colectivo a qué haces referencia. Si de pronto me puedes aclarar ahí en el chat. Buenísimo, sí que es igual mientras Caro nos aclara un poco su pregunta. ¿Qué pasa de repente con esas industrias, hablando de sector manufactura, constructor, logística, este tipo de perfiles que trabajan en estas industrias? ¿Qué recomendaciones harías para pasarse a estas industrias un poco más de tecnología, del sector digital? Pues mira, la gran ventaja que tenemos es que ahora se están desarrollando muchas industrias con base, o muchas compañías, perdón, con base en tecnología que tienen relación con esa industria. Entonces tenemos compañías como Mercado Libre, como Rappi, como Joker, que su core es logística, o sea, tienen una parte muy fuerte de logística basada en una plataforma. Entonces, mucho de este conocimiento a nivel de logística de compañías tradicionales te funcionan perfectamente en compañías de toque tecnológico. En temas de manufactura no encuentras tanto por el core del negocio, pero acá es importante identificar qué tipo de vacantes estás buscando. Entonces yo creo que la forma más fácil también de hacer ese salto es encontrar, bueno, ¿cuál es la industria a la que yo pertenezco? ¿Qué tipo de organizaciones que ahora están en tecnología o que basan su core en tecnología pueden hacer un símil en temas de lo que yo hago? Entonces, ahí ya tienes un punto de partida buenísimo, porque básicamente conozco de logística, pero me hace falta conocerlo, digamos, entre comillas, en este mundo tecnológico, pero ya tengo el 80% ganado. Entonces, acá es ya empezar a encontrar esas similitudes entre este mundo tecnológico y hablemoslo en estos otros sectores reales, como para hacer una diferenciación, y ahí cuando ya encuentras esos dos puntos puedes empezar a hacer un listado, identificar cuáles son las compañías, cómo se llaman al interior de estas compañías este tipo de cargos, normalmente son muy similares, porque en realidad una cosa es lo que tú ves en una aplicación y otra cosa es cómo funciona la realidad. Entonces, pongamos un ejemplo, Mercado Libre. ¿Cómo funciona la cadena de logística para que a ti te llegue el paquete a tu casa? Seguramente puede ser muy parecido a otro tipo de compañías que no sé, que son más tradicionales. Entonces, ¿cómo yo con mi conocimiento puedo llegar a identificar cuál podría llegar a ser mi cargo y hacer y poder aplicar en estos procesos? Y ahí viene nuevamente capacidad de flexibilidad, de adaptación, de entender al interlocutor, de entender que estas compañías van muy rápido, entonces en los procesos de cambio y de agilidad yo tengo que estar vinculada a ello. Como yo a partir de mi cargo y entender cómo puedo llevar a apoyar estos procesos de transformación y de innovación, porque lo que buscan estas compañías normalmente es innovar y cambiar, como les decía antes, la experiencia de los usuarios. Creo que esta puede ser una gran forma de ingresar a este tipo de sectores. En sectores que tienden a ser un poco más complejos, como lo puede ser el de manufactura, lo mismo. Si estás en áreas que son un poco más core de negocio de manufactura, pues creo que aquí sí ya estás dando un salto un poco más 180 y es tratar de identificar cuál podría ser ese rol en estas compañías de startup que pudiera llegar a cumplir en un 60 o en un 70%, pues tu perfil profesional y cómo poder trabajar en ese 30% restante para poder lograr hacer match. A la final, Cami, creo que tú has estado también en este lugar y no necesariamente el candidato cumple el 100%. Creo que es una serie de
factores adicionales que hacen que también una compañía tome decisión, y muchas de estas compañías también valoran el tema de la actitud, el tema de la capacidad y el tema de cómo pensamos diferente. Total, súper importante eso que dices, porque muchas veces nos quedamos como, no cumplo con esto, entonces mejor no aplico. De repente a veces si cumplimos ya más de 60, 80% de los requerimientos, siempre vale la pena aplicar una posición. Ahí también otra recomendación que yo hago, incluso que hago en el bootcamp para las personas que están en búsqueda activa de trabajo es, no sé, siempre están saliendo noticias, listados de cuáles son las startups que más están creciendo, de las compañías de tecnología que más están contratando. Entonces, siempre realizar como ese research nos permite identificar cuáles son las compañías que más se asemejan a ese sector en el que yo trabajo y ahí empezar la búsqueda que nos estás nombrando. Entonces, súper chévere los tips que nos das ahí, Martis. Acá, Jaite Rodríguez dice, personas que aplican para vacantes en recursos humanos. Creo que, no sé si hace alusión como a lo que estaba tratando de explicar. Si quieres, voy a responder de acuerdo a como yo entendí. De pronto, si no es así, pues nos aclaras. Pero básicamente, si tú quieres trabajar en recursos humanos, la verdad, recursos humanos es un área súper transversal en cualquier organización. En estas compañías son mucho más estratégicas porque son las que apoyan el crecimiento de las organizaciones. Y hay momentos en donde cuando una compañía o una startup despega, el foco más que todo de recursos humanos es crear cultura y generar personas, o sea, todos los procesos de reclutamiento y compensación, porque a la final es como la primera base para que se desarrolle como todo el core de negocio. Entonces, pues son súper transversales, son muy parecidos. Digamos que acá lo que cambia es que de pronto no pueden tener un equipo de recursos humanos tan potente al principio, entonces normalmente tienen una persona que es un poco más generalista, que funciona como business partner, que apoya en procesos de compensación, de beneficios. Normalmente la nómina está tercerizada, pero sí tiene un foco muy grande en temas de cultura y un foco muy grande en temas de reclutamiento. En reclutamiento, ¿qué es importante tener en cuenta? Pues tener en cuenta, uno, cuál va a ser la cultura. Dos, dependiendo de las áreas en las que tú estés hablando, si estás hablando de tecnología y digital, entender muy bien cómo se está comportando esta población. ¿Por qué? Porque básicamente este tipo de candidatos reciben muchas ofertas, no a la semana ni al mes, sino diarias. Entonces, tú tienes que generar procesos de selección que sean ágiles y eficientes para responder esta demanda. También, y no solamente viene el proceso de reclutamiento, sino cómo hago para que las personas estén felices en la compañía, estén felices en mi compañía, no tengan niveles de rotación. Entonces, ¿cómo hago yo para crear esos procesos de cultura? Y no solamente es recursos humanos, gerente general, jefe directo de la posición. ¿Para qué? Para realmente enganchar a estas personas. Entonces, sí es muy importante entender el foco de la organización, entender y plantear esa estrategia para que las personas puedan tener una muy buena experiencia a nivel del proceso, empezar a crear marca empleadora que tenga mayor que se reconozca en el mercado para que tú puedas generar un voz a voz interesante, que las personas digan, oiga, yo quiero trabajar en X o Y compañía. ¿Por qué? Porque le he visto presencia en LinkedIn, porque mi amigo me contó, porque yo tengo un amigo trabajando ahí y le pareció maravilloso y no quiere cambiarse. Eso es lo que realmente llama la atención y atrae candidatos. Con relación a cómo buscar y qué herramientas, mira, acá los reclutadores de tecnología tenemos que ser súper creativos, porque normalmente ellos no suben sus hojas de vida a plataformas tradicionales, de pronto no responden tan rápido en LinkedIn. ¿Por qué? Porque ya están cansados de que todo el mundo los busque por LinkedIn. Entonces acá tenemos que ser súper recursivos, entrar en grupos, estar en Facebook, entrar en grupos de desarrolladores, hacer referencia o preguntar sobre referidos, y acá es donde uno saca como las as bajo la manga para poder llegar a estas personas. Genial, buenísimo, chévere, perfecto. Jaide también preguntaba cuáles son los tipos de cursos más valorados, mínimos de meses, específicamente. Mira, en cursos,
Muchas veces nuestros candidatos nos dicen, no, es que hice un diplomado, y en realidad los diplomados son buenísimos para tu conocimiento personal. Digamos que, pues, que te permiten, digamos, tener relacionamiento, conocimiento sobre ciertos temas, pero a la final estos no son tan valorados pues, al momento de una posición, a un momento de un cargo que sea un gran diferenciador. Yo había leído anterior, no encontré la pregunta o quién la hizo, pero preguntaba algo sobre temas de inglés. Y en realidad sí, el inglés es muy importante. Entonces, sí, ¿de qué te sirve tener un montón de cursos si de pronto no tienes un inglés fuerte en donde tengas de pronto una capacidad de comunicación alta? ¿Por qué no invertimos ese dinero en mejorar tu nivel de inglés? ¿Por qué mejorar tu nivel de inglés? Porque puedes acceder a mejores ofertas. ¿Y por qué puedes acceder a mejores ofertas? Porque normalmente hay muchas compañías del extranjero que están invirtiendo en Colombia, o porque muchas compañías tienen proveedores y tienen relacionamiento con empresas del exterior, y por eso en cualquier posición puede llegar a ser importante el tema del inglés. ¿Por qué? Porque ya estamos en un mundo globalizado, entonces buscan proveedores que puedan estar ubicados en Asia, específicamente en la India o en China, o tienen grupos también en Europa, o tienen grupos en Estados Unidos, y se busca que los diferentes equipos tengan interacción. ¿Qué cursos? Ya depende de lo que estás manejando o lo que estás desarrollando. Pues el tema de Scrum Master, puedes hacer certificaciones. Si tú estás más enfocado a temas de diseño, hay certificaciones relacionadas a nivel de UX, UI, de experiencias de usuario. Si trabajas en temas de data y analítica, hay certificaciones relacionadas con esto. Si trabajas en temas de desarrollo, hay una gran diversidad de certificaciones de AWS, de Azure, de todas estas nuevas tecnologías que te abren un poco más el scope, te permiten aprender un poco más acerca de estos nuevos conceptos y en realidad son valoradas por las organizaciones. Genial, buenísimo, súper. Carolina Uribe te pregunta, ¿me recuerdas, por favor, el nombre de la metodología de seguimiento a la gestión? Mira, son metodologías ágiles, y a partir de metodologías ágiles pues hay diferentes temas. Lo que te decía, se puede manejar temas de Kanban, Scrum Masters, y Scrum tiene diferentes niveles. Buenísimo. Está la certificación de Scrum Fundamentals. Digamos que ahí encuentras como cursos en los cuales no te certificas, pero pues puedes aprender acerca de la metodología, como ya cursos más especializados que te dan las herramientas para que tú obtengas la certificación. Perfecto, buenísimo. Fernando Arturo pregunta, ¿se ha bajado la contratación de las empresas en estas épocas de pandemia? Realmente en el sector de startups y tecnología y digital no, ha incrementado considerablemente. Si hablamos de sectores más tradicionales, de pronto como manufactura, sí ha tenido un impacto relevante, no solamente por la pandemia, sino también por la situación pues, de paro que tuvimos, que afectó directamente a este tipo de organizaciones. Entonces, creo que aquí sí tendríamos que entrar a analizar con lupa este tipo o los diferentes sectores, porque pues como en todo, hay unos ganadores y pues hay unos que lastimosamente son perdedores. Buenísimo, súper. Mayra Vitamil, de acuerdo a lo que decías hace un momento y la dificultad de encontrar candidatos que cumplan 100% con el perfil, ¿en qué tipo de elementos crees que se puede flexibilizar en cuanto a las competencias de los candidatos? Mayra, la verdad esto depende de la persona que esté contratando. Lastimosamente esto no está bajo el poder de un headhunter o del mismo candidato. Hay compañías que tienden a ser flexibles en experiencia técnica, hay otros que ven y consideran que la persona tiene las cualidades técnicas, pero que de pronto se pueden desarrollar un tipo de cualidades de liderazgo de equipos que pueda llegar a ser interesante, y la compañía quiere apostar por esa persona porque tiene la actitud, los conocimientos y la capacidad de poder aprender. Entonces, digamos que en este momento sí, pues te puedo decir que depende mucho de la compañía. Normalmente, ¿en qué logran flexibilizar? En temas de años de experiencia, en temas de
del manejo de equipos, de pronto de la cantidad de personas que has manejado, de pronto del tipo de proyectos que has manejado. Sí, lo mismo y volvemos, una comunicación bastante asertiva, si ven que la persona puede tener las cualidades y las capacidades para desarrollarlo. Aquí hay algo súper curioso porque muchas veces mis candidatos, cuando yo necesito un nivel de inglés alto, me dicen, no, yo no tengo el nivel de inglés, pero lo estudio. Y a veces digamos que esta cualidad o esta característica, pues no pueden flexibilizar porque pues básicamente hasta en muchos de estos procesos tienen entrevistas en inglés. Entonces pues la persona a la final no va a poder expresarse y no va a tener la capacidad de contar lo que ha hecho y de tener una entrevista de manera correcta porque pues no tiene la habilidad de comunicación. Entonces digamos que ahí también tenemos que identificar un poco y pedir información también a la persona que te está llamando de cuál o qué se necesita para ser exitoso en el cargo y sobre eso también poder entrar a negociar y creo que ese puede ser un buen punto desde el candidato. Como yo, si tengo toda la información, no tengo inglés, pues claramente, y es una vacante en la que me piden inglés, pues de pronto claramente ahí no voy a entrar, pero de pronto mi relacionamiento a nivel de ventas con clientes ha sido en el sector de B2C y de pronto me están pidiendo B2B. Ok, de pronto es algo que puedan llegar a flexibilizar. Puedes preguntárselo a la persona que te está contactando y ahí puede entrar pues como un análisis de la posición y esta persona te puede decir avancemos o no. Perfecto, buenísimo. Elisa Vázquez pregunta, Martis, ¿cuál es la mejor forma para encontrar las vacantes de este tipo de empresas? Bueno, buscar trabajo es todo un trabajo y siempre tiene que estar uno claro y guiado y como con la capacidad de entender hacia dónde quiero llegar yo. Entonces, creo que parte de ese proceso es hacer un análisis de cuál es el tipo de posición en la cual yo quiero ingresar y cuál es el tipo de compañía, tanto a nivel de cultura como a nivel de procesos y de desarrollo, porque pues una compañía no solamente se basa en la parte profesional, sino creo que la cultura es un aspecto bastante importante para que realmente yo esté contento y feliz y me sienta valorado como empleado. Entonces, creo que es importante primero hacer ese análisis y luego, mira, lo mejor es, tienes herramientas como LinkedIn. LinkedIn es una gran herramienta y creo que tú también lo haces en el bootcamp porque he visto una serie de comentarios que tú has hecho y en LinkedIn tú puedes encontrar y analizar diferentes empresas. Entonces tú puedes en el buscador por empleos, puedes poner el nombre de la posición o nombres similares y ahí te van a salir pues varias posiciones en las cuales pues las compañías están buscando personas. Ahora la gran mayoría de compañías utilizan LinkedIn para atracción de talento y para pues publicar sus vacantes. Hay vacantes que no están publicadas, pero pues uno puede identificar y si tú ya entras a un análisis más minucioso de los empleados, qué tipo de perfiles hay y digamos que ahí puedes entrar en un contacto más directo de pronto con el reclutador de esta organización. Sí, Martis, de hecho, eso era algo que quería comentar. A veces no vemos vacantes que se ajusten tanto a nuestro perfil en LinkedIn, pero realmente uno de cara a reclutador, yo fui reclutadora en una startup también, a veces realmente el tiempo no da para uno publicar todas las vacantes que tiene abiertas por el volumen de aplicaciones que uno recibe. Y parte de lo que hemos visto en el bootcamp es que hay gente que tiene mucho temor de llegar a los reclutadores porque dicen, no, qué intensidad, voy a quedar como el mamón. ¿Tú qué piensas de este tipo de estrategias? Pues uno tiene que buscar las oportunidades. También tenemos que ser conscientes qué tan intensos somos, ¿no? Si le escribimos 5 o 6 veces, pues va a llegar un punto en donde la persona va a decir, oye, ven, calma, de pronto pues no tengo la capacidad porque tengamos en cuenta que este tipo de personas no manejan un solo proceso. Muchas veces estas personas pueden manejar entre 20 y 30 procesos, entonces el volumen es muy alto y hay muchas personas que les escriben. Pero muchas veces el poder tener este acercamiento a través de LinkedIn, a través de un correo formal, puede que mandes 7 correos y te responda una persona, pero ya estás haciendo
estás haciendo parte de la tarea. Y esa una persona te puede decir, oye, muchas gracias, pero en este momento no tengo una posición. Y sigues escribiéndole a más personas y esa otra te diga, oye, me interesa, ¿por qué no nos conocemos en una entrevista? Esto es parte del proceso, no está mal, las personas lo hacen. Obviamente aquí, como les dije anteriormente, tenemos que tratar de manejar la intensidad, porque pues a veces es complejo y las personas no cuentan con todo el tiempo disponible para responderle a las otras personas. Creo que aquí es ponernos en el zapato de la otra persona, pero es una práctica que en realidad es muy utilizada y puede llevar, pues puede generar un muy buen resultado. A la final estás cosechando para poder al final tener la mejor, pues una propuesta o poder llegar a tener esa oportunidad laboral. Total, perfecto, buenísimo, chévere. Bueno, acá Juan Gutiérrez, ¿cómo identificar? Ah, bueno, no, Haider preguntó, quería saber el mínimo de meses para que un curso sea considerado de valor. Yo creo que a partir del momento que se realice el curso ya es de valor, ¿cierto, Mar? Sí, o sea, mira, creo que acá es valor para quién. O sea, creo que todo lo que tú aprendas o todos los cursos que tú hagas que te lleven a aprender o conocer algo diferente, ya te está generando una suma de manera personal. Creo que hay cursos de todo y creo que ahora con la gran demanda que tenemos, encuentras cursos hasta pues de aprendizaje personal que si tú analizas, pues te estás enseñando a ti, es de valor para ti, de pronto no para las empresas. Hay cursos más sofisticados de data, de analítica, de diseño, de cómo vender más. Todos estos cursos a la final puede que tengan una repercusión para las organizaciones, pero a la final creo que el valor es de manera individual y cuando tú vas escalando en diferentes posiciones, empiezas a enfrentarte a otros temas que de pronto no se aprenden en el día a día, sino se aprenden a través de cursos, de consultorías, de coaching profesional, de lecturas, los manejos de equipo, con equipos tan diversos como los que tenemos ahora, de diferentes edades, se aprenden en base de pues de la experiencia, pero también de mucha de lectura y de mucha investigación individual, por más de que muchas organizaciones te den las herramientas. Entonces, pues creería que cualquier curso, desde que lo inicies y tú le saques el provecho, va a ser de valor para ti, ya si hablamos que te puedan generar a ti oportunidades. Muchas compañías o tú puedes generar certificaciones sobre diferentes temas, pero también es cómo aplicas esas certificaciones, porque la certificación per se, pues no te genera ningún valor si no lo aplicas en tu trabajo o si no lo desarrollas. Ok, perfecto, buenísimo. Sí, yo creo que Haití se refería porque en Ecuador al parecer es de 3 meses en adelante. Ok. Digamos que por ahora Haití en Colombia lo estamos manejando así, yo también pues lo tengo entendido, pero pues súper chévere también conocer un poco de lo que está pasando ahí en Ecuador. Martis, digamos que Juan también preguntaba cómo identificar un curso que en realidad agregue valor, pero creo que pues ya lo respondiste un poco, pues dependiendo de la expertise y del foco que cada uno le quiera dar al perfil. Pero también hace una pregunta que es muy interesante pues que da lugar a todas las personas que están en el webinar en estos momentos y es ¿en qué momento se debe hacer el acercamiento con el reclutador y cómo se debería hacer, cuándo, qué recomendaciones y tips das para esto? Listo, mira, aquí creo que podemos dividir los reclutadores en varios segmentos o en varios tipos. Uno, si hablamos de los headhunters como tal, tienes que identificar el tipo de headhunter al cual tú vas a hacer el relacionamiento. Hay headhunters que trabajan gerencias medias, hay otros que manejan gerencias altas, hay otros que manejan entry levels o posiciones más de operación. Entonces, digamos que sí es importante hacer un análisis de qué headhunter o a qué headhunter tú vas a aplicar o digamos cuál vas a buscar. Una vez hayas hecho esta segmentación, también entender cómo trabaja ese headhunter. Entonces, muchos de los headhunters en este momento trabajan por especialidades. Entonces, tengo que buscar la persona que es experta en mi especialidad para que realmente esta comunicación tenga
tenga valor y pueda ser útil. Porque, por ejemplo, si yo soy una persona recién egresada o tengo 1 o 2 años de experiencia y quiero contratarme con un headhunter de executive level, o headhunters que manejan primera y segunda línea en las organizaciones, es decir, gerencias generales y vicepresidencias, pues realmente estamos en el lugar equivocado. De pronto no es el lugar en el cual me puedan apoyar. Entonces, en la parte de headhunters, creo que es importante hacer primero ese análisis, entender cuál es el headhunter al cual yo debo o mi perfil puede ser más de provecho o puede realmente ser un perfil con los que ellos puedan trabajar, y adicional entender también cómo trabaja este headhunter para llegar al contacto indicado. ¿Cómo se puede hacer el acercamiento? El acercamiento se puede realizar a través de LinkedIn. Le puedes escribir con un párrafo formal en el sentido de contar un poco quién eres, acerca de tu experiencia. No tiene que ser una carta súper formal o, mejor dicho, 2 hojas de Word. No, es un párrafo o 2 párrafos muy breves en los cuales explique quién eres, cuál es tu experiencia y hacia dónde o en qué te quieres encaminar, para que la persona pues pueda analizar tu hoja de vida también y pues incluir la hoja de vida. A otras personas lo hacen a través de correo, y otro punto importante es inscribir tu hoja de vida en los portales de estos headhunters. Ya cuando estamos hablando de compañías directas, lo mismo, creo que acá es entender muy bien, y hay compañías que tienen diferentes reclutadores de acuerdo al segmento o de acuerdo a las áreas, entonces uno también hacer ese análisis, y lo mismo, lo puedes hacer a través de un correo, exactamente igual, 1 o 2 párrafos en el cual expliques, te presentes, le expliques un poco acerca de tu experiencia y en dónde te quieres enfocar, digamos, también como en describir ese diferenciador, agregar la hoja de vida y enviar. ¿En qué momento? Si ves una vacante que está publicada, pues es un muy buen momento, aparte de que apliques en la página en la que la viste. Si crees, y de acuerdo a las noticias, y como lo dijo en algún momento Camila, en las noticias todo el tiempo están diciendo tal compañía está abriendo yo no sé cuántas vacantes, o esta compañía recibió inversión de tanto dinero. Normalmente cuando las compañías reciben inversión, lo primero que hacen como plan de choque es entrar a contratar, porque inversión implica ampliación o crecimiento en países, implica mayor contratación de personas, porque eso está dentro de los planes de inversión. Entonces, cuando pasa eso, también es un muy buen momento. O igual, pues si de pronto no encuentras nada y analizas que esta persona puede llegar a ser interesante, también la puedes enviar. A veces hay compañías que si tú conoces alguna persona que trabaje al interior, puede que ellos al interior de la organización tengan un plan de referidos, y también le puedes pasar tu hoja de vida y pedir que por favor te comunique con la persona encargada. Esto a veces también funciona mucho. Súper, súper, qué chévere, buenísimos los tips. Martis, mira, Paula González pregunta, ¿qué recomiendas para los que somos egresados? Por ejemplo, hacemos un curso para enfocarnos en un área más específica en una organización, pero no tenemos experiencia, que generalmente solicitan bastante, solo contamos con conocimientos. En ese caso, ¿qué recomiendas hacer, Martis? Paula, yo creo que esto es, o sea, sí, definitivamente hay empresas que creen que pues uno salió de la universidad y ya tiene un montón de experiencia, y en realidad uno son conocimientos que ni siquiera sabe cómo aplicarlos. Y esta es la realidad tuya y de todas las personas que hemos pasado por ahí, que nos hemos graduado y empezamos, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, creo que acá es importante hacer un análisis primero de hacia dónde te quieres enfocar. ¿Cuál va a ser creo que si bien en los primeros años de carrera tú puedes hacer cambios buscando ese camino y no está mal visto, porque pues a la final tú estás buscando en qué punto te vas a adaptar y cómo te vas a adaptar mejor y cuál va a ser el siguiente paso o el área en la que tienes que trabajar, sí es importante hacer ese primer análisis. Creo que este tipo de bootcamps que trabaja Camila son súper interesantes porque también te orientan y encuentras y te llevan a ese primer análisis de entender hacia dónde voy, qué quiero hacer, cómo me veo, de pronto no en 5 años, pero sí en 1 año, en 2 años, de lo que yo vi en la universidad, en qué me gustaría trabajar. Y ese primer análisis es muy importante porque te va a llevar una hoja de ruta, por lo menos de 1 o de 1 año y medio, para identificar el tipo de organizaciones y posiciones en las cuales tú puedes ser mucho más exitoso. Aquí,
¿qué tenemos que buscar? Posiciones de analista, de entry level, en la cual pues la experiencia sea de 0 a 1 año. Y en realidad los cursos lo que te ayudan es a generar más conocimiento, pero no te dan bases de experiencia. Por ejemplo, si a ti te gustaría y te gusta la parte de data, bueno, chévere que hagas un curso focalizado en temas de data, pero al final lo que tú necesitas es generar y adquirir esa experiencia. Y esa experiencia, ¿cómo la adquieres? Pues buscando este tipo de posiciones que estén mucho más enfocadas para pues entry levels o que de pronto a nivel de expertise no te pidan mucho, no te pidan experiencia laboral, pero sí conocimiento. Y en este tipo de posiciones, Paula, te lo aseguro que miden mucho más la actitud y las ganas de crecer de esta persona y que la persona realmente sea determinante o determinada a que tiene que llevar un proceso de crecimiento. Yo muchas veces hablo con mis clientes y ellos me dicen, Marta, es que no tienen ni un año de experiencia y ya quieren ser jefes y gerentes. Y sí, es verdad. Todos quisiéramos ser jefes y gerentes recién nos graduamos, pero eso lleva un tiempo y un crecimiento y un proceso de conocimiento. Y eso es lo que tenemos que entender. Total, yo creo que también desde lo que hemos vivido en Work, en el Bootcamp, es de alguna manera este tipo de perfiles recién ingresados incluso muchas veces llegan a ser atractivos para este tipo de posiciones que tú mencionas, Martis, porque las startups como generalmente están innovando modelos de negocio, digamos que es mucho más fácil que una persona que no venga como con un conocimiento tradicional de cómo se hacía antes, no sé, X o Y cosa, digamos que entre y aporte nuevas ideas y digamos como que se envuelva en el modelo desde cero y lo pueden ir como formando de acuerdo a lo que la startup o la compañía en general quiere realizar. Entonces, desde el bootcamp también hemos visto ahí, digamos, como una oportunidad ahí para este tipo de perfiles, pero lo más importante es que la persona conozca hacia dónde quiere dirigir su búsqueda, qué le apasiona y hacia dónde le va a meter todas las ganas, porque eso es lo que más valoran en este tipo de cargos, como tú muy bien lo decías. Rubén, hace una pregunta muy chévere y es, de acuerdo a tu experiencia, Martis, ¿qué opinas del logo de Open to Work en LinkedIn? Rubén, te soy súper sincera, no tengo ni idea. O sea, te soy súper sincera. Si te digo va a favor o en contra, te estaría dando una apreciación muy personal, porque la verdad, los reclutadores o las personas de las compañías lo que buscan son personas que se adapten a lo que ellos están buscando. Nunca me había planteado la pregunta que me haces y realmente tampoco la he socializado con otras personas para yo poderte dar una respuesta, pero créeme que te la quedo debiendo porque no me lo había preguntado y dentro de los procesos de reclutamiento que se hacen y que nosotros hemos hecho, en realidad no miramos si tiene Open to Work ni nada, sino el candidato puede llegar a servir, está interesado, listo, es un candidato que puede ser atractivo. Pero como te digo, te estaría hablando, pues te estaría hablando de más porque nunca me había cuestionado eso. No sé, Camila, si en tu experiencia de pronto le puedas responder a Rubén. No, yo creo que tendría la misma respuesta. Creo que es muy subjetivo. En mi caso, digamos que he tenido posiciones en las que me gusta y posiciones de repente donde uno dice, ah, pucha, no sé, será que, o sea, ¿por qué está tan abierto a buscar, no? Pero de repente si necesito la posición y su perfil encaja y está con el Open to Work, es como que se me apareció la Virgen porque es el perfil que busco y puede ingresar inmediatamente. Yo creo que depende mucho, pero sería valiosísimo valiosísimo pues sacar algo de contenido también más adelante respecto al tema. Por ejemplo, acá ahí te dice, yo estoy con el botón Open to Work y sí he recibido ofertas. De repente yo creo que el algoritmo en LinkedIn puede generar ahí, vale la pena pues como echarle la revisadita y les dejamos la tarea y nosotros quedamos también con la tarea si el algoritmo también, no sé, amplía como el número de recomendaciones o las recomendaciones hacia los reclutadores puntualmente. Valdría la pena. Que puede ser interesante crear una encuesta en LinkedIn y entender cuáles, como los comentarios de las diferentes personas, porque de pronto
nosotros como reclutadores no lo vemos o de pronto en nuestro día a día no lo vemos, pero como dice Jaire, de pronto él como candidato que tiene este botón de Open to Work sí ha recibido más ofertas. Creo que puede ser un ejercicio interesante a revisar. Total, buenísimo. Súper ahí, cuña publicitaria para el equipo de marketing. Bien, pero listo, Manuel Zapata también pregunta, ¿en este momento es accesible buscar empleo remoto desde Colombia en empresas de Estados Unidos? Sí, es accesible. Digamos que acá que es importante entender tu nivel de inglés. Básicamente, pues piden un nivel bastante alto de inglés. Estamos hablando de un B2 Plus o un C1. Entonces, eso es lo primero que tú tienes que pensar. Dos, la mayoría de posiciones que se están viendo en remoto son posiciones que están mucho más enfocadas a perfiles técnicos, como pues todos los que conforman estas temas de tecnología, temas de nube, temas de desarrolladores, en todos los lenguajes, tema de arquitectos. Entonces, digamos que sí se puede o sí es un momento accesible porque pues muchas compañías están buscando perfiles en Latinoamérica, pero también toca entender un poco cuál es tu perfil y cómo está haciendo tu enfoque el tema del inglés. Y también entender que estas compañías, cuando trabajas o cuando buscas ofertas de manera remota, trabajas o tu modelo de contratación es a través de contrato. Y eso tiene pues otras incidencias que es importante que tú analices si te funciona para tu vida o tu momento de vida, llamémoslo así, o realmente digamos que prefieres un modelo de contratación más tradicional. Creo que son otro tipo de puntos que tienes que tener en cuenta para asumir esta decisión. Pero sí, es un Buenísimo. muy buen momento. Y no solo de Estados Unidos, también encuentras compañías de Alemania, de Holanda, que están abiertas, canadienses, que también están abiertas a estos procesos. Buenísimo, perfecto. Martis, tips de entrevistas rápidos, los más importantes para que todos los asistentes de verdad tengan muy buenas entrevistas de aquí en adelante, antes de terminar. Quiero dar unos tips súper básicos y luego ya lo escalamos, pero estamos en un momento de virtualidad. Esto no implica que no tengas que prender la cámara, esto no implica que tu presentación personal tiene que estar acorde. ¿En qué sentido? O sea, hay gente que lleva gorras, hay gente, y me ha tocado, una vez entrevisté a una persona que estaba en pantaloneta, ¿sabes? Eso también, pues estamos en la comodidad de nuestro hogar, pero también estamos en búsqueda de un trabajo. Entonces, esa parte también es muy importante. No pedimos saco, corbata, porque estamos en un business casual y estas compañías son mucho más relajadas en estos aspectos, pero sí hay unos códigos a nivel de presentación que son importantes de manejar. Mantener pues espacios en donde tú tengas buen internet. Mira que muchas veces pasa que la persona está con el celular y solo se le ven los ojos y la persona temblando. Entonces, digamos que también tú te tienes que sentir cómodo para que tengas una entrevista mucho más exitosa y puedas dar una buena imagen. Esos son como los más soft, que a veces uno cree que es obvio, pero la verdad no es tan obvio. Y ya en el momento de las entrevistas, miren, lo importante es ser uno mismo, en el sentido de la forma en cómo te expresas, en cómo hablas, en que muchas veces sí encontramos diferentes tipos de candidatos. Hay candidatos que son súper concretos, que es súper difícil poder sacar una respuesta que tú le expliques, o sea, entender ciertos procesos. Entonces, a veces el ser tan concretos no es tan bueno. ¿Por qué? Porque necesitas y es importante poder dar en detalle, poder ahondar más en procesos, en logros, en presupuestos. Si de pronto eres una persona que es más junior, cómo tu trabajo ha aportado a ese equipo en el cual tú perteneces, qué logros has tenido. Mira, a veces uno por debajea o no tiene en cuenta pequeños logros que también son relevantes cuando uno está arrancando su carrera profesional. Y hay otros que hablan y hablan y hablan y no escuchan al interlocutor y tampoco ven la gesticulación del interlocutor. Y duraste 1 hora en entrevista y no pudiste preguntar nada porque la persona nunca paró de hablar. Entonces,
tenemos esos dos extremos y es importante siempre tener en cuenta la persona que te está hablando, escuchar muy bien cuál es la pregunta para responder lo que realmente te están preguntando y encontrar ese punto medio en el cual tú respondas, puedas dar mayor información, pero tampoco te alargues, pero tampoco seas tan concreto. Esos puntos son súper importantes porque lo vemos muy comúnmente en las entrevistas. Y otro que parece simple, pero también uno lo nota y es no hagamos otras cosas durante una entrevista. A veces uno tiene candidatos que sabe que están escribiendo y están respondiendo mail o están en el celular y la verdad eso se ve, eso se nota y el entrevistador siente como la persona no está interesada, la persona no, pues no está acá, no me está respondiendo y puede jugar en contra. Total, buenísimos estos tips. Martis, una última pregunta que nos hace Jofre Muñetón. Soy ingeniero de telecomunicaciones y estoy certificado y buscando adquirir experiencia en Product Owner y Scrum Master, pero siempre piden experiencia. ¿Cómo se debe manejar esto? Mira, creo que es al interior de la organización. También depende mucho del cargo al cual tú estés aplicando y cómo sean estas metodologías. De pronto tú también puedes levantar la mano en la organización en la que estás y poder generar pequeños proyectos relacionados con estas dos áreas. O de golpe también puedes buscar ciertas asesorías o consultorías de manera individual en la cual tú puedas aplicar este tipo de certificaciones y de conceptos. Pero creo que una buena forma es tratar de proponer algún tipo de proyecto al interior de tu actual organización en la cual, pues obviamente puede ser mayor trabajo, sí, mayor responsabilidad, sí, pero a la final también estás adquiriendo una experiencia adicional a. Listo, perfecto, buenísimo. Pues bueno, Martis, primero que todo, muchísimas gracias por el espacio que nos acabas de brindar. Realmente fue todo súper explicativo y de muchísimo valor para todos los asistentes. Queremos invitarlos también a todos que nos sigan en nuestras páginas en Workee. Vamos a estar realizando distintos contenidos para ayudarlos en su proceso de búsqueda, en todo el camino que están recorriendo. Y estamos pues también lanzando muchísimo contenido. Obviamente los invitamos también a inscribirse a nuestra página de Workee Jobs para ser parte del bootcamp, poder, digamos, identificar personalizadamente cuáles son esas cosas que estamos haciendo o por dónde estamos dirigiendo mal la búsqueda y por donde no hemos llegado pues como al lugar que queremos. Entonces, pues nada, los invito muchísimo a que se inscriban al programa, a que participen del proceso y muchísimas gracias a todos y todas de verdad por su asistencia y a ti, Martis, por toda la información que nos estás dando, que nos diste. Cami, muchísimas gracias a ti por tu invitación, a Workee también por hacerme parte de esta podcast o de esta charla a la final. De verdad, lo que yo les pueda ayudar, súper a la orden y bueno, espero que esta charla y estos tips los apoyen en su proceso de crecimiento y de búsqueda de nuevas oportunidades. Bueno, no, a ti, Martis, muchas gracias. Estamos igual en contacto todos. También Martis pues está compartiendo contenido interesante en redes y pues síganos también a Workee en todo, ¿listo? Mil gracias a todos y feliz noche. Una feliz noche, cuídense, bye.